¿Qué tal, senadora? ¿Cómo te va? Bien, gracias Santiago. Buenas noches a la audiencia. A medida que escarbamos, nos damos cuenta que esto es un escándalo. Sí. Es un ¿Cuándo escándalo, pasó y cómo pasó? es un escándalo doloroso, realmente que demuestra que no existe Estado, que esto se fue realmente de madre. Y es lamentable, a mí me duele mucho por mi país, somos mirados, se burlan de nosotros, no podemos tener 9 facultades de medicina en una ciudad de menos de 100.000 habitantes que tiene un hospital que tiene menos de 100 camas. Realmente eso es inconcebible. Solo personas que están absolutamente motivadas por el afán del lucro y como única mira eso pueden haber visto esto como el negocio. Ya las universidades privadas venían con muchas carreras de lápiz y papel, abriendo filiales y por eso surgió ese concepto de universidades de garaje, porque en verdad en algún garaje del interior con una directora de carrera que a veces ni era la especialista del área se abrieron carreras. Pero formaban profesores, yo llegué a ver que había formación en grado en educación en 28 sábados. Realmente un escándalo, pero al meterse con carreras que tienen en el medio a la vida, la integridad del ser humano, realmente creemos que esto ya es más que un afán de lucro, ya es casi una actitud irresponsable y criminal. Veíamos ahí un dato que Enrique lo decía, era importante consultarte. El momento en el que se disparan estas universidades y 2007 es como que un punto de inflexión. Ya desde el 2012, 2013 como que empieza a frenarse, veíamos en una de las placas. En ese momento te tocaba ser ministra de Educación. Salía yo ya de ese año. Estabas terminando. Yo salí en junio del 2000, el 1 de junio del 2007 yo dejé el cargo. La creación de universidad estaba netamente en el ámbito político. El vínculo con el ámbito académico se disolvió con la ley Marcos. Y allí se generó este desborde. Pero aquí hay un dato interesante que yo quiero compartir con la audiencia y decirte, Santiago. Las carreras de medicina se habilitaron en su mayoría en las ciudades de frontera en el 2018 y 2019. ¿Qué es esto? ¿Qué hace el CONES? ¿Dónde está el órgano de gobierno de la educación superior del Paraguay, que es el órgano responsable de determinar cuáles son las carreras que hay que habilitar, dónde hay que habilitar, cuáles son las carreras necesarias para los planes de desarrollo del Paraguay, cuáles son los criterios para garantizar que esas carreras respondan realmente a los desafíos de nuestro desarrollo? Ese es el órgano que tiene que hacer. ¿Qué hace? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es cierto que tiene un diseño institucional complicado y ese es un problema de la ley de la educación superior, la ley 4995, que diseña un órgano colegiado que no tiene sentido ese cogobierno de estudiantes. En ese órgano no corresponde, ese es un órgano político, académico, tendría que ser el Estado paraguayo además, el que determine cómo se va a conducir la educación superior como ocurre en otros países. Pero además, antes de meternos a NEAES, donde también hay cuestionamientos, CONES en particular, ¿qué garantías puede dar un órgano que está conformado por gente que maneja estas universidades en algunos casos? Yo veo integrantes del CONES que al mismo tiempo son las personas que lucran con la habilitación de estas carreras. Así mismo, y por otra parte, no tiene completamente la capacidad académica ni política para corregir las distorsiones. ¿Por qué? ¿Por qué digo? El año pasado, creo que el año antepasado, cerraron una universidad y los alumnos que quedaron en el aire tenían que ser reabsorbidos por otras universidades y fueron todos a la universidad de quien en ese momento ejercía la presidencia. ¿Dónde están las cuestiones éticas? ¿Dónde están las cuestiones básicas de decoro? Realmente es doloroso. Esto es desde hace mucho. Recuerdo que cuando yo estaba en el ministerio, me decían, señora, haga algo por las universidades. Y nosotros estábamos atados de pie y manos porque la ley nos excluyó absolutamente, al Estado apartó.
trata de corregir con la ley 4995 y la creación del CONES, pero así como está en su diseño es también imposible. Por ejemplo, integra el viceministro de Educación Superior, ¿verdad? El viceministro de Educación Superior tiene que mirar las instituciones de educación superior, controlarlas, y es miembro de un órgano donde el presidente es el rector de una universidad privada a quien él le tiene que controlar. Realmente esto no tiene nombre, y las dos instituciones claves que tienen que dirigir la educación superior, que tienen que garantizar la calidad, están traspasadas por esto. Yo tengo acá una nota que es una vergüenza, donde Gerardo Gómez hace una nota donde informa, o sea, una resolución donde informa que se le designa a Gerardo Gómez como presidente de la ANEAES. El mismo firma. Imagínense ustedes, ¿dónde está una lógica básica? Esto no está funcionando bien. Y eso fue cuando el presidente de ANEAES se fue de ministro y no se reemplazó quedó el cargo allí medio en reserva para él otra vez. Deja el ministerio y vuelve a la ANEAES. Cuídeme este lugar, y para cuidarme este lugar, vos que te quedás, haces una resolución y decís que vos te nombrás a vos mismo. No resiste el mínimo análisis. No resiste el mínimo análisis institucional y el mínimo análisis de conceptos básicos académicos y éticos. Es doloroso por nuestro país. Esto se tiene que corregir, no puede seguir así. El CONES tiene que hacer algo. ¿Cómo es posible que el CONES habilite carreras de medicina en el 2018 y en el 2019? Fíjense, todas estas carreras en ciudades de frontera. ¿Dónde está el estudio de la capacidad de los campos de práctica con los hospitales que hay allí? Además, ¿qué es un hospital escuela? Un hospital escuela es un hospital academizado, exacto, donde el director de la sala forma parte de una carrera académica, le respeta al jefe de esa sala. Con una ¿verdad? reputación. Con una reputación. Ese es un proceso. En verdad, la única que tenemos en esas condiciones es el Hospital de Clínicas. Yo entiendo que la Universidad Católica de Asunción hace un gran esfuerzo con IPS. IPS tiene cualidades por la cantidad enorme de pacientes y de casos que se atienden, porque eso también es clave para la formación. En los criterios de calidad está el tema de la posibilidad de ver casos, y para eso tienen que hacer hospitales con gran cantidad una rotatividad de pacientes enorme, y de personas y de patologías para que se pueda ver. Pero ¿cómo es posible que en una ciudad pequeña como Pedro Juan Caballero haya 9 facultades de medicina? Fíjense acá, 9 facultades, 2018 y 2019 se habilitaron señores del CONES. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está la autoridad que tienen? ¿Cuándo van a poner orden en esto? ¿O solamente es el lucro el que les mueve a abrir estas escuelas? A mí me estremece pensar en eso y realmente me indigna como educadora, me indigna como experta, y también me indigna la debilidad institucional de la agencia acreditadora. Nosotros le hemos pedido un informe y el informe que nos envió es una tomadura de pelo. ANEAES. ANEAES nos envió al Congreso un informe que es una tomadura de pelo. Realmente nosotros le hemos pedido el informe sobre las carreras de medicina de universidades públicas y privadas que fueron evaluadas con sus respectivos dictámenes. Nos envían la resolución y nos dicen que no nos envían el dictamen. Y el dictamen es un anexo que forma parte de la resolución y es clave porque allí está la descripción de lo que reciben las instituciones y de las pautas que tienen para formular sus planes de mejora. En el caso, dentro del modelo nacional, también pedimos la acreditación dentro del llamado Arcusur. Se nos fue la luz, nos dejaron a oscuras. Ahí volvió. Volvió la luz. No creo que haya sido el CONES o el ANEAES, ¿eh? Espero que no. Sí, uno nunca sabe. En el modelo Arcusur, el modelo es diferente. Ellos, dentro de un formato llamado acuerdo de acreditación, hacen el informe ya con el dictamen adentro. El modelo nacional es diferente. No nos enviaron
Pedimos, por ejemplo, los antecedentes de una universidad que supuestamente está acreditada, donde ya se formaron 580 brasileros de médicos. Y pedimos el informe y le hemos pedido cuántas veces se evaluó esa institución, cuáles fueron los dictámenes de esas evaluaciones y las actas del consejo en cuyas sesiones se decidieron las acreditaciones. No nos enviaron eso, nos enviaron y nos dijeron, no tenemos los dictámenes porque una evaluación de diagnóstica no tiene dictámenes, así argumentos falaces que esconden la falta de transparencia, porque el dictamen es un adjunto del acta. En el acta se dice, bueno, y el adjunto es el que describe la condición que es clave para entender la situación y tener un juicio, ¿verdad? Por otra parte, en una de las carreras nos dice, fue evaluada, pero aún no hay dictamen de la situación. Después de 7 meses de haber sido visitada por los pares evaluadores, la Universidad Sudamericana no tenía todavía la acreditación. ¿Por qué tanta demora? Por otra parte, hemos mirado en esa institución que formó a 530 brasileños, tuvo una evaluación con fines de acreditación en octubre del 2016. El comité de pares estuvo compuesta por 2 médicas paraguayas y un médico uruguayo. Y la resolución fue de postergación. No hay acreditación, no hay condiciones de acreditar. La evaluación para la verificación del plan de mejora, porque el proceso de la evaluación deja un informe, obviamente, donde tiene que servir de base para que la institución reaccione y formule un plan de mejoras. Claro. Y luego de 2 años, 2018, en octubre, vienen nuevamente a revisar cuánto cumplieron de ese plan de mejoras y cómo está. Y allí ya no están esas médicas y ya no está ningún par extranjero. Y esa institución fue acreditada, pero el dictamen no nos remitieron. Pasó algo raro el otro día cuando tuvimos a la gente de ANEAES con nosotros, porque estuvo el doctor Raúl Aguilera y también estuvo uno de los pares evaluadores, que es el doctor Jorge Rodas, ex superintendente de salud. Y en un momento le decía, si las 13 ofertas que están acreditadas por ANEAES, él puede poner la mano en el fuego como par evaluador, diciendo que cumple con todos los requisitos que deberían tener como para poder operar. Y él ahí nos dice que ha visto carreras u ofertas acreditadas que ni siquiera tienen la posibilidad de practicar medicina. Dios mío. Entonces abre los ojos el titular de ANEAES y dice que le parecía que no estaba muy bien esa declaración, porque en todo caso él puede hablar de lo que él evaluó, pero no puede hablar de lo que evaluaron otros pares evaluadores con criterios que para ellos seguramente sí eran para habilitar ciertas carreras. Entonces le vuelvo a preguntar a Jorge Rodas, porque me pareció grave, y le dije, doctor, vos lo que estás diciendo es que de las 3 acreditadas, si se fuera riguroso, no estarían operando las 13. Sí, me reafirmo en eso. Y el otro episodio es que en un momento determinado uno de los alumnos, varios de los alumnos en realidad, dicen, nosotros en clase estamos 75 y de los 75 hay solamente 2 paraguayos. Y otro dice, somos 90 en aula y solamente tenemos a un paraguayo. Y ahí dice el doctor Aguilera que cuando fueron a evaluar eran 35 en clase. Allí quiero entrar. Una cuestión central en esto. La agencia tiene que promover la calidad. No tiene que hacer el saque evalúo, sino que acá es la promoción de la calidad. Porque si lo que yo hago es, mira que te voy a evaluar, lo que estoy haciendo es promoviendo lo que sucede y yo sé bien. Hay empresas especializadas en dotar de laboratorios e infraestructura alquilada y montada al OT para cuando vengan los pares evaluadores. Que luego se van los pares evaluadores y se desmonta todo eso porque eso está prestado. Los alumnos denuncian, hay profesores que denuncian.
y eso se sabe. ¿Cómo eso va a suceder? ¿Qué hace la agencia? Es un enfoque errado de la agencia en el tema de la calidad, porque aquí lo que hay que promover es la calidad como una aspiración constante y la evaluación como un proceso natural que lo único que hace es dar fe pública de esa calidad que tiene un ritmo de desarrollo y de aspiración ascendente permanente. Pero para eso hace falta una conducción técnica, éticamente irreprochable, para que eso se utilice. La evaluación no tiene que utilizarse como un marketing. Ese tiene que ser una consecuencia natural de un proceso que se impulsa desde adentro. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué surge el tema de la acreditación en el mundo? Y en Latinoamérica y en otras partes, este modelo de constatación, ¿verdad? Y síntesis, ¿verdad? Síntesis evaluativa a partir de criterios externos establecidos y consensuados. ¿Por qué surge? Porque se necesita dar fe pública de la calidad de algo y necesitamos que alguien externo garantice a la sociedad, porque como hay tantas ofertas y está el lucro de por medio, ¿verdad? Y allí hay una materia pendiente, la educación como bien público, Santiago, si produce lucro, tiene que producir, no lucro, sino beneficios, pero deben ser colectivos. Se tiene que reinvertir en quienes la generan, en los alumnos, más profesores, más PhD, más internet, más biblioteca, más aire acondicionado para la sala, más libros, más instrumentación. Sin embargo, aquí la utilidad va a engrosar las cuentas corrientes de los dueños, que bajo un engaño de sociedades sin fines de lucro, están lucrando sin tributar. Ese es un tema en el tema de la educación. Fíjese que la educación fue debatida en la Organización Mundial del Comercio, si es un bien comercial o si es un bien público. Si es un bien público, produce beneficios, pero esos beneficios deben ser colectivos y de rendición cuenta pública, rendición de cuentas públicas. Si es un bien comercial, bueno, tiene que haber criterios de calidad y tributación adecuada, ¿verdad? Decidamos, va a ser un bien comercial, perfecto, que se tribute, ¿verdad? Como corresponde, el impuesto a la renta, ¿verdad? El impuesto que cualquier empresa que genera utilidad sea. Claro. Eso no existe, ahí hay una zona gris en la que realmente medran todas estas instituciones que crecieron al amparo y hoy son todo un imperio que maneja muchísimo dinero. Hay muchísimas personas que a mí se me acercaron a pedir por favor que nos dé sus nombres, que forman parte de esquemas académicos que están siendo explotados por los dueños de estas universidades, que por ejemplo, hacen el tema del famoso plan común, Santiago. Ofrecen 40 carreras. Vaya capacidad que hay que tener para tener 40 carreras. Sí, es que vamos a hablar de universidad. La universidad tiene que discutir la esencia de la ciencia que tiene que ofrecer, ¿verdad? La elaboración de un programa requiere una discusión de expertos de qué es lo que de esa ciencia vamos a dar allí y que necesita para las habilidades, para el ejercicio de esa profesión. Eso requiere un estudio riguroso, la elaboración de planes, de programas. Hay una palabra que se utiliza tan mal que todo el mundo usa y yo escucho a veces y me produce una profunda pena por una parte, por mi país, malla curricular. La malla curricular. Me voy a una universidad X, aquí en una de estas ciudades aledañas a Asunción, me anoto en una de estas 40 carreras que ofrece y empiezo y me voy a dar matemática, me voy a dar castellano, me voy a dar metodología de la investigación. Y todos los alumnos que estudian diferentes carreras están todos juntos allí, están allí. 1 año, 2 años, empiezan los alumnos a inquietarse. ¿Cuándo vamos a dar las materias de nuestra profesión? Sí, pero hay un cambio de planes, entonces tenés que pagar. Hay un cambio de planes. No, pero yo ya no quiero saber nada, yo quiero irme, entonces te doy tu certificado de estudio y anda a buscar otra universidad. Es una verdadera estafa.
Eso estaba pasando en una universidad. Y En varias, diría yo. En varias, en casi todas tiene el mismo diseño. El diseño está totalmente maximizando las horas cátedras para el lucro. No hay carrera docente, se le llama al docente que ingresa, no hay concursos. En cualquier país de Latinoamérica hay concursos para ingresar a la universidad, esa es una falencia que tenemos, no tenemos una ley de carrera docente. Yo asistí a un examen público de una candidata a rectora académica en una universidad privada colombiana. No estoy hablando del primer mundo, estoy hablando de Latinoamérica. Nosotros acá ni pensarlo, acá se llama rectores, decanos. A veces hay universidades que toman a una buena persona que tiene algún prestigio, que le ponen allí de pantalla, le dan un buen salario y no domina nada. Lo que pasa ahí manejan los dueños. Los tejes y manejes están abajo. Totalmente. ¿Qué es lo que se puede de verdad hacer? Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Que creo que es urgente en algún caso, sobre todo lo que está ligado a la medicina. ¿Qué es lo que hay que hacer como una medida real, fuerte ante esta situación? ¿Y qué es lo que se puede hacer en contrapartida? Sí. Evidentemente que se pueden tomar medidas transitorias, claras, firmes, pero hay que mirar un proceso de más largo plazo. Yo creo que las universidades tienen que tener un tiempo para adecuar su funcionamiento a criterios esenciales académicos que se parezcan a universidades y no sean un remedo de universidades como muchas son ahora. Para eso necesitamos cambiar la Ley de Educación Superior y la conformación del CONES para tener una estructura con mayor fuerza académica y política para dirigir ese proceso. Por ejemplo, hay países que hicieron evaluaciones y categorizaron a sus universidades y les dieron tiempo. A las que estaban en la categoría D, les dieron 2 años para llegar a la categoría C. A las que estaban en C, 2 años para llegar a la categoría B. Pusieron un ranking y les dieron incluso recursos, porque el Estado puede apoyarles para que ellos adecuen. Realmente el funcionamiento académico riguroso requiere el apoyo del Estado, porque absolutamente depender de las matriculaciones y las cuotas vuelve vulnerable el sistema. Pero así como está, es motivo de enormes ganancias porque justamente no hay universidad. Allí no hay universidad, allí lo que hay es un remedo con el afán de lucrar. Vamos a decir la verdad, no hay universidad, la universidad es otra cosa. Hoy en el mundo del conocimiento en el que hay tantos desafíos, tantos avances, que como nunca se requieren equipos pensantes que estén al día indagando cómo hacer para ir perfeccionando lo que hacen. En las ingenierías, estaba el otro día viendo qué cosas, qué pasos se pueden seguir para garantizar que la carrera esté acorde a lo que hoy se exige. Imagínense la medicina, donde hay avances extraordinarios de las ciencias. Todo el avance de la ciencia y sus aplicaciones posibles abre una agenda enorme de desafíos y nosotros tenemos unas instituciones absolutamente de espaldas a lo que significa eso. Entonces, no hay ciencia, necesitamos hacer que haya ciencia. Los paraguayos somos capaces de hacer ciencia. Hay paraguayos brillantes, hay mucha gente que puede aportar para que estas instituciones dejen de estafar a los jóvenes. Por otra parte, hay que cambiar la ley de la ANEAES y ese consejo no puede seguir siendo por designación, sino por concurso público, transparente, en el ámbito más exigente de la academia, donde se postulen las personas y donde haya, en el marco de un pluralismo académico, la designación producto de ese concurso. No es una cuestión de mayoría, así como tiene que ser producto hay aspectos donde tiene que meterse profundamente la cuestión meritocrática. La cuestión meritocrática que va acompañado necesariamente de la dimensión ética. O si no, no es academia. Justamente la ciencia, ¿verdad? Muchos dicen, la ciencia en sí es neutral desde el punto de vista de los valores. La objetividad, la búsqueda de la verdad, necesariamente tiene que llevarte en un camino
en un camino claramente direccionado por fundamentos éticos ligados a la persona. La bioética, por ejemplo, hoy es todo un desafío. ¿Qué bioética en una medicina donde la práctica, y no solamente las carreras de medicina propiamente para ser doctores en medicina, sino los enfermeros, las enfermerías donde no hay hospital tampoco, y donde la ley de formación del enfermero dice que tiene que tener 2000 horas de hospital, y llevan al sábado a un paciente que le hacen sentar frente al profesor y le sacan la sangre frente a él, a una persona, y con eso ya ganaron la práctica. Claro. Es una tomadura de pelo. Realmente esto se tiene que parar. ¿Se puede promover algún tipo de norma y qué tipo de norma que no sé si puede llevar a un extremo de decir, después de este tiempo cerramos universidades y hay que cerrarlas? Por supuesto que el Estado tiene que hacer una profunda revisión de la marcha de esto y encarar el proceso. Hay países donde se cerraron universidades. Los países serios han cerrado sus universidades, ¿verdad? Y no estoy hablando podemos hablar de los países del primer mundo, pero también podemos hablar de países de Latinoamérica, que revisaron sus universidades. Correa en Ecuador hizo un proceso extraordinario donde llevó a gente de afuera. Acá tenemos que traer un comité internacional, revisar y poner criterios y darle tiempo. Yo creo que pueden aprender si tenemos una autoridad exigente, no susceptible de ser acomodada, ni ser fácil de someter a intereses, una autoridad de verdad, con verdadero fundamento ético, con patriotismo, con conocimiento profundo de lo que es la academia. Para eso necesitamos gente formada. La gente que no tiene la formación, obviamente que se va a burlar de vos y cuando decís estas cosas, porque ellos están en otra cosa, ellos están en el mero lucro. Hay universidades cuyo nombre ya determina la comprensión que tienen. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una universidad que sea politécnica y artística de ciencias sociales, o sea, ni eso se cuida? Si es politécnica y artística en la creación, cambiemos el nombre si vamos a abrir humanidades, si vamos a abrir medicina. Pero si es politécnica y artística, ahí no cabe medicina. El órgano rector tiene que cambiar, ¿verdad? Otras universidades que dicen ciencias tecnológicas. La tecnología es la aplicación de la ciencia. La ciencia es la ciencia, es el fundamento. Ahora, los conocimientos que se derivan de la ciencia se aplican para la solución de los problemas de la humanidad en las diferentes facetas, en las diferentes áreas. Y hoy nos sorprende eso. Todo ese avance de la inteligencia artificial realmente nos sobrecoge y nos quedamos pequeños ante eso. Bueno, la aplicación de esos saberes es lo que se llama la tecnología. Bueno, ¿cómo direccionar? Los nombres de las universidades revelan la escasa formación de quienes la crearon. Y entonces decimos, ¿dónde está el órgano rector? Está bien, empecé con las artes, pero ahora me va bien y quiero también incorporarme en el ámbito de las tecnologías, de las ciencias aplicadas, ¿verdad? Quiero entrar en las ciencias aplicadas o quiero entrar en las ciencias sociales. Perfecto, cambio mi nombre. ¿Cómo es que me voy a ir a estudiar en una facultad tecnológica medicina? O sea, realmente todo eso denota nuestra débil formación y nuestra incapacidad como país de dirigir este proceso. Necesitamos tomar las riendas. Yo creo que hay mucha gente formada en el Paraguay que entiende esto, que puede hacer. Hemos formado en Becal a mucha gente que hicieron posgrado, PhD, pues no podemos convocarles y pensar juntos. ¿Qué elementos se pueden poner como trabas a la forma en la que hoy se está enseñando medicina? Primero pienso, ¿qué debería hacer el Ministerio de Salud si hablamos de medicina? El otro día comunicaba el ministro Mazzoleni que desde el año que viene no van a permitir que ninguna persona que no haya egresado de una universidad acreditada ingrese al sistema de salud pública, ¿verdad? Eso sí, partimos de la base que la acreditación es una garantía, donde podemos tener otra vez discusiones. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué debe hacer el Congreso en sí para promover normativas que modifiquen el CONES o modifiquen ANEAES? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? ¿O qué se debería hacer en algo que creo que es multisectorial
que permita corregir esta situación, porque al final la historia nos termina explotando en el nene al que le pinchan el brazo en todas partes para buscarle la vena y al final nadie sabe. Pero si matan a la gente. Claro. Una enfermera le puso, el médico le dejó una indicación intramuscular y le puso en la vía. El paciente tenía una vía y le puso allí inyección y murió enseguida. Y ahí está. Pero ocurre todos los días esto. Nosotros vamos a caer en manos de estos médicos. Y es mentira, este tema de los brasileños es un tema serio, no estamos abordando muy de fondo. En el tema de los brasileños que vienen a estudiar, aquí yo creo que se tiene que considerar, decías lo del Ministerio de Salud, primero, el tema de la capacidad de práctica, el campo para la práctica. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cómo es posible que haya 9 facultades y el órgano rector no haga nada? ¿Cómo habilitó 9 facultades? Porque todo el mundo quiere abrir medicina en Pedro Juan Caballero, en Salto del Guairá, en Ciudad del Este. Claramente es el lucro. Y yo me pregunto allí, ¿y los idiomas oficiales, en qué idioma se dan esas clases? ¿Qué dice la Constitución? ¿En qué idioma se tiene que enseñar en el Paraguay? ¿En qué idioma se tiene que enseñar Ministerio de Educación? Artículos 140 y 77 de la Constitución Nacional. Y por otra parte, ¿cuál es la condición migratoria de estos estudiantes? Todo esto, aquí no funcionan las instituciones, necesitamos refundar el Estado, necesitamos que las instituciones funcionen, que tengamos confianza, el ciudadano necesita, la democracia solo se sustenta en instituciones sólidas, necesitamos hacer que funcionen las instituciones. Hoy las instituciones que dirigen la educación superior en el Paraguay, que tienen que controlar la calidad, no funcionan. Muchos de estos problemas, claro que se generaron en el Congreso, se generaron en el Congreso en otra época. Desde que nosotros estamos en el Congreso, 2013, en que asumimos la presidencia de la Comisión de Educación, no hemos habilitado ni una sola institución, ni pública ni privada, porque somos conscientes que hasta revisar y entender lo que hay que hacer con este desmadre que hay, no se pueden habilitar nuevas instituciones. ¿Qué posibilidades reales hay que, después de esta convocatoria que hicieron al doctor Filarti, al doctor Cubilla, creo que lo van a hacer con otra gente también, nazca un proyecto de ley? Vamos a preparar, vamos a trabajar. Yo creo que aquí se tienen que trabajar en varios frentes. Uno de ellos es trabajar el tema de la conformación de un grupo crítico que trabaje un proceso que se tiene que impulsar desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, con apoyo de los otros poderes del Estado, porque allí también quiero mencionar los otros poderes del Estado, poniendo el acento allí, porque hay carreras que inhabilitó el CONES y recurrieron a la justicia y tuvieron un amparo de algún juez en algún lugar de la República que le dijo habiliten y entren. Entonces, ¿en terreno de quién está la educación superior? Así como habilitan colectivos para operar. Así mismo. Entonces, necesitamos mirar en ese sentido y después una cuestión de más largo plazo para darle tiempo a las instituciones a que se adecuen. Pero por otra parte, medidas correctivas de cortísimo plazo, enérgicas y claras que permitan salvaguardar ciertas cuestiones básicas que hacen a la vida que están en juego con este negocio infame y criminal de ofrecer medicinas sin condiciones solo para lucrar. ¿Cómo qué medidas, por ejemplo, urgentes? Suspender la matriculación el año que viene. Suspender la matriculación el año que viene en todas las universidades que no están acreditadas y revisar la acreditación de las que están. Esa es una medida que se puede tomar. Claro, porque hoy, y esa es una cuestión interesante en el planteamiento, el otro día hablábamos con el director del Instituto de Salud, que dirige CONAREM, y decía él que en los últimos años salieron al mercado 3.500 personas, en los últimos 5 años, 3.500 personas con el carnet de médico, con el título de médico, pero que no hicieron su residencia vía CONAREM, que es la especialización. Todavía no son médicos. Que es la especialización en un rubro, ¿verdad? Sí. Y decía él, es médico porque ya tiene el título de médico. Lo que no tiene es una especialización, pero muchos de ellos terminan atendiendo en institutos privados, van y son contratados en sanatorios privados. ¿Y cuál debería ser el rigor como para decir, yo te matriculo y te doy un carnet de médico, no sé qué rol tendrá el círculo también de médicos, solo en el caso que la carrera esté acreditada? En ese sentido, las sociedades científicas y sobre todo los círculos tienen tienen un control, ¿verdad? Tienen, y por ejemplo, el círculo de
la de pediatría, la de Infectología. en fin, de cada una de las especialidades. Ellos incluso rinden para entrar. Pero lo que salud no debería hacer es contratar a los médicos que no hicieron residencia. Y tiene que ampliar las plazas para la residencia, ampliar médicos con experiencia para tutorizar ese proceso, porque esa puede ser la cuestión central dentro de la medicina. Nos decía el otro día el doctor Filártiga, el maestro que tenés a tu lado cuando estás operando, de eso se trata la residencia, de eso se trata, de tener al maestro. Por eso que necesitamos una estructura academizada, donde el maestro cirujano te diga, mira, mete tu dedo acá, esta es la arteria, esto tenés que identificar, esto así, porque yo leí en los libros, otra cosa es tocando el paciente, ¿verdad? Eso es clave. Para eso la residencia tiene que ser imprescindible. No tiene que haber ejercicio profesional sin la residencia. Que se amplíen las plazas para la residencia y que se ponga mucho más rigor y que se tutorice. El Estado tiene que pagarle a ese tutor del residente, a quien le tiene que formar, porque ese es un proceso de formación. Estoy lanzando ideas porque entiendo lo que significa una residencia, entiendo lo que significa una especialización, ¿verdad? Pero yo puedo ser, mi título dice médico cirujano. Con el título de médico cirujano, algo quiere decir que yo puedo salir a operar, porque encima la ley establece que el título habilita el ejercicio profesional. Exacto. Nosotros no tenemos colegiación obligatoria. Entonces allí es donde el Ministerio de Salud también tiene que conjugar su esfuerzo. Esa comisión de residencias médicas me parece a mí que es una comisión interesante. Muchos ministros que han pasado por salud han puesto mucho empeño en vincularse con el ámbito académico y procurar eso. Yo creo que todavía se puede perfeccionar muchísimo, porque hay lugares donde se van, obviamente, pero a golpe y a fuerza de ver esa práctica cotidiana aprenden, porque no hay una tutoría. Y esa tutoría del mayor, del más experimentado, del que más sabe ya por los años de experiencia, es imprescindible en ese proceso de residencia. Entonces allí es importante ver qué medidas se pueden tomar para motivar también mayor rigor en la formación y evitar esta proletarización de la medicina, donde muchos se forman pero después ni siquiera pueden aprobar el CONARES nunca, ¿verdad? Yo creo que hay un conjunto de medidas que hay que tomar. Esto no puede quedar así, se tiene que entender. Aquí no es atacando a los mensajeros de esta realidad que va a mejorar la situación. Necesitamos como país dar algunos pasos de fortalecimiento institucional, y en el ámbito de la educación demasiados charlatanes hay. Es una lástima, Santiago, pero en el ámbito de la educación en general, ya hablo ahora, hay tanta gente que habla. El otro día escuché algo interesante. Dijo una ex ministra de Hacienda: qué bueno hubiera sido que en la educación se haya hecho un trabajo como en la economía de este país, donde se blindó un proceso y donde se mantuvo la macroeconomía sana gracias a las medidas que se tomaron y se respetaron. Y me pareció estupenda la comparación, porque me permite hacerle el siguiente comentario. ¿Qué hubiera pasado de la economía del Paraguay si en vez de los brillantes economistas que hemos puesto, porque si miramos los últimos 15 años, ¿quiénes estuvieron en el Banco Central como ministros de Hacienda, como presidente del Banco Central, como presidente de la banca pública? ¿Quiénes estuvieron? Gente muy bien formada. ¿Pero eran economistas o no? Claro que sí. Eran gente formada para eso, o con formación en el área. ¿Qué hubiera pasado si en vez de economistas hubiéramos puesto antropólogos, artistas, maestros? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado? Pues que así se respete el ámbito de la educación y no se siga improvisando. La conducción estratégica de la educación requiere experticia, requiere conocimiento profundo de lo que significa esto. ¿Hoy crees que se está improvisando? Absolutamente. Se sigue improvisando. Yo quiero entender cuánta gente del CONES maneja lo que es un proceso de acreditación y cuál es la teoría que subyace en el modelo de autoevaluación, elaboración de informe, visita de pares. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se está haciendo cuando se está haciendo eso? Me encantaría hacer un debate con ellos.
¿Qué se está haciendo cuando se está haciendo eso? No se maneja, no se maneja. Entonces, obviamente, te mandan un informe, ¿verdad?, que es una tomadura de pelo, como hace la ANEAE con el Congreso, porque como no se maneja, luego cree que nadie maneja. Nosotros conocemos la educación, estamos profundamente comprometidos, esa es nuestra vocación, nuestra tarea de siempre. Nuestro magisterio no desaparece porque tengamos un puesto político, al contrario, allí tratamos de asegurar que los procesos que se den en el sector realmente tengan los criterios esenciales que en el mundo se comparte. En el mundo se comparte eso. Nosotros acá no somos cuidadosos ni siquiera con el nombre, como ya dije, de las carreras. Hay carreras cuyos nombres nos asustan y nos denotan absoluto desconocimiento de la ciencia. Senadora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y abogo porque en nuestro país tengamos en todas las áreas cada vez más instituciones más sólidas, con gente formada, patriota, honesta, incorruptible, que pueda encarar estos procesos pensando en la gente, en las próximas generaciones. Nuestros hijos y nuestros nietos no me gustaría que caigan en las manos de estos médicos que se forman en estas universidades que hoy estamos criticando. Muchas gracias.